Reporte 100. El doctor Luis Huesca es investigador del CIAT, y está con nosotros esta mañana porque con respecto a la justificación que da Canirac particularmente y algunas cámaras de que habrá pérdidas económicas, bueno, el doctor Luis Huesca tiene otros datos. Gracias, Luis, día. ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día, Juan Carlos, saludos a toda tu audiencia. Sí, esto no es nuevo, este reglamento se publicó el domingo pasado, pero la legislación viene de 2008 a la fecha, o desde 2004, ¿no? Sí, bueno, en el año 2004 es bueno recordar que México firmó el Convenio Marco de Control de Tabaco, que es un convenio internacional, a nivel internacional, que valida la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y entonces desde el 2004 se han hecho esfuerzos, hay que recordar, porque pareciera que sucedió y nadie lo dice, ni la Canirac, que en el 2008, en abril en específico, se aprobó en lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores. Y a raíz de esto vino entonces precisamente una ley a aplicarse en el entonces Distrito Federal, que era precisamente dejar los espacios libres de humo para los no fumadores y dejando, como en esta ocasión, solo que ahora sí, vamos a decirlo, es más estricta, ¿no? Pero en aquel entonces la ley de protección de salud, precisamente para clubes nocturnos, bares, restaurantes, entre otros, ¿no? Similares. Y al respecto, lo que se ha encontrado desde aquel entonces, de hecho hay un estudio muy serio de parte del Instituto Nacional de Salud Pública, en específico de Carlos Guerrero y Miriam Reinales, que son especialistas en México en el tema, y ellos en una revista muy seria que se llama Tobacco Control, de estas arbitradas científicas, ellos demostraron que realmente no hubo un efecto de caídas de empleo, de pérdidas de productividad o de producción. Por el contrario, ellos encontraron que en promedio las ventas aumentaron 16%. Con la ley antitabaco. Claro, de 2008. Así es, en específico. ¿Y las ventas de quiénes? Las ventas de estos negocios. Precisamente sí. En su estudio ellos consideran, pues, tomaron en cuenta una encuesta de INEGI que se sigue aplicando, que es la encuesta mensual de servicios a las empresas, desde enero de 2005 a abril 2009, que es cuando entró en operación en 2008-2009. Y precisamente consideran los ingresos de los negocios, el empleo que contratan, así como las remuneraciones, los salarios de los empleados. Y en suma, ellos encontraron que no se afectaron estas variables en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo hicieron un ejercicio de comparación con Jalisco y Nuevo León. Y encontraron que si se hubiera aplicado en esos estados, habría pasado lo mismo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿No? Si es una ley que restringe y que no va a vender a los fumadores. Bueno, pues precisamente porque los no fumadores son los que ahora acudirían en mayor asistencia a los lugares. Precisamente los que no fuman son más, y los que no fuman pues dicen, ahora me conviene, por ejemplo, ir a una terraza. Cuando no podíamos ir, los que queríamos estar en una terraza, va a haber un efecto multiplicador, es decir, van a ir la familia, los amigos, los compañeros que no fuman. Entonces se hace un efecto que compensa con respecto a los que no fuman. Y esto viene sobre todo, actualmente lo festeja la OMS, ya felicitó a México, como bien lo has dicho en tus noticieros anteriores. Entonces, pues, recordar primero no es algo nuevo. Ya se hizo en el anterior DF, ahora Ciudad de México, fue exitoso, y principalmente es no incentivar el consumo de nuevos fumadores, es decir, sí, proteger a los niños, a los jóvenes, el hecho de que no estén públicamente, que no se vean al público, ¿no? Y por otro lado también a los fumadores pasivos, que también se les llama fumadores de segunda mano, que cuando los que no fumamos vamos a un lugar y nos está molestando el humo, y somos más en proporción, pero deja nada más eso. El aspecto es aquí que ya también los estudios demuestran que es igual o peor para el fumador de segunda mano. Estudios médicos
prueban que también da cáncer, también dan afectaciones a los pulmones, al corazón. Uruguay, por ejemplo, Uruguay ya tiene 16 años. En el 2006 aplicó esta ley, que ahora en México entra hasta este año, 2023. Y en Uruguay, pues también firmó el convenio marco de control de tabaco. Y desde el 2006 tienen esta ley. Sao Paulo, Brasil, es una ciudad desde 2009 que se convirtió en ciudad libre de humo. También está en este convenio marco. Entonces, pareciera que ya se les dio mucha oportunidad. Seguramente hubo amparos y otra serie de cuestiones que ahora ya es más difícil poder validarlos, ¿no? Poder validar que van a tener efectos negativos. Ahora, ¿de qué se basan la industria restaurantera, hotelera para decir que van a haber caídas? Pues hay estudios patrocinados por la industria tabacalera, ¿sí? Muchos de ellos precisamente han demostrado que sobre todo que tienen impactos en empleo pequeños, pero hay. Por ejemplo, ellos en esos estudios que son dudosos y engañosos, muestran que puede caer el empleo en un 3%, ¿no? Pueden caer las ventas hasta en un 30%, algo que es muy exagerado. Pero resulta que todos los estudios serios comparados desde los 90 a la fecha han demostrado, incluso hay un estudio aquí cerquita en Arizona, en el año 98 también entraron medidas de este tipo, en los 90 en Estados Unidos, en específico en Arizona, utilizando las ventas como medida clave para ver qué sucedió de los negocios, encontraron que la prohibición de fumar no tuvo efectos negativos en las ventas de restaurantes. Por el contrario, estas aumentaron. En Massachusetts, en Estados Unidos, en un periodo del 92 al 98, que entró también ese tipo de leyes, vieron que incluso hasta los ingresos fiscales aumentaron. Es decir, aumentaron las ventas, por lo tanto, el gobierno de este estado aumentó los ingresos fiscales. ¿Recaudó más? Recaudó más porque aumentaron las ventas y los ingresos fiscales aumentaron casi en 4%. En Nueva York, por ejemplo, el empleo en restaurantes y bares aumentó en 10,600 empleos y los ingresos disponibles aumentaron en un 9%. Los ingresos disponibles de la gente, de los trabajadores de la industria, de la hotelería y los restaurantes. Entonces, hay mucha evidencia al respecto, una amplia serie de países, en Australia, en Canadá, países ya desarrollados que han implementado esto desde los 90. ¿Y cuál es el temor entonces de los restauranteros, por ejemplo, que son los que han en primera instancia anunciado que van a buscar amparos de la justicia federal por el tema de que prácticamente les eliminan las áreas de fumadores, porque la reglamentación está dura, es decir, les piden estar a 10 metros del área de comensales y no tener servicio de bebidas y alimentos en las áreas de fumadores y que el área que se ocupe para fumadores no sea más allá del 10% del total de la superficie del restaurante, es decir, pocos podrán cumplir con esta nueva reglamentación. ¿Cuál es el temor entonces de los restauranteros? Sí, bueno, en específico ellos temen es similar a una especie de aumento de impuestos, ¿no? Es algo paralelo, que también, por cierto, el aumento de impuestos al tabaco es benéfico. Se tiene la falsa idea de que afectan, de que van a bajar las ventas de la industria, que va a haber despidos masivos. Y también al respecto hay un estudio, si da tiempo lo comentamos, para México, en el cual ya se probó que si se actualizan los impuestos como lo mandata la OMS, es decir, que a la cajetilla el 75% de su precio final sean impuestos, ahorita en México anda sobre 68%. Todavía hay un margen. Es decir, si ahorita la cajetilla puede costar 70 pesos, debería andar en 110 pesos. Sí. ¿No? Bueno, en este sentido, al contrario, los recursos obtenidos, si se utilizan para el sector de la salud, que para eso deberían ser destinados, aumentarían alrededor de 35,000 empleos en México. Es otro estudio publicado aquí, en esta revista, por un servidor. Entonces el temor es más un temor. Es más un temor porque no deben tener el temor de que eso va a suceder porque ya está validado. O sea, van a tener más clientes los restaurantes porque va a atraer a más personas no fumadoras a estos lugares. Claro. Y en el caso de los abarrotes, tiendas de conveniencia,
ahí la Coparmex está alegando ahí que va a haber un impacto en los pequeños negocios, que venden cigarros por el tema de ocultar el producto. Bueno, precisamente, mira, el que ya consume y está enganchado va a seguir consumiendo. Es o no oculto, sí, pues. Claro, sobre todo si es un consumidor holgado, que tiene poder adquisitivo, sí, ya sabe esta regla y va a seguir consumiendo, pero es mejor, es más alto el beneficio que no se enganchen nuevos fumadores, ¿no? Sí. Por estarlo viendo y pensar que no va a hacer daño. Hay una encuesta bien reciente de hábitos de consumo y opiniones sobre el tabaquismo. Esta la levantó una ONG en México, en la Ciudad de México, que se llama Salud Justa, y ellos en su muestra tienen que 50% no fumadores, el 33% son fumadores y 17% son exfumadores. Esta encuesta, que la pueden encontrar en la página web de Salud Justa, ellos les preguntaron a todos, ¿estarías dispuesto a que haya un aumento de impuestos? Por ejemplo, para poner, como dice la OMS, y que la cajetilla llegue a costar estos 100, 110 pesos. Y el 90%, incluso fumadores, respondieron que sí. Eso es bien interesante también, ¿no? Esta encuesta está disponible y está pues disponible al público. El 91% dijeron eso. Entonces, tenemos pues que hay puntos a favor. Al gobierno también le va mejor con estos ingresos. Y en el tema de los restauranteros, hoteleros, no tienen que temer. No va a suceder eso. Estudios científicos lo validan. Siempre también cuando ellos salen a hablar, no dan bien la fuente, no citan bien qué estudio, o sea, de dónde están basando. Aquí hay estudios científicos y bueno, y esta revista no lo digo yo, es a nivel internacional la revista arbitrada mejor posicionada con índices de impacto elevadísimos, es decir, que lo lee mucha gente, tiene índices de 7, de 8. Es muy alto eso, altísimo. Son como las revistas de medicina. Sí. Lo están sustentando. Entonces no hay que tener miedo. Realmente no va a pasar eso. Ya está validado en una treintena de países. Claro. Luis Huesca, muchas gracias por compartir estos datos, esta información. ¿Hay alguna publicación que hayas realizado sobre esto y dónde se puede encontrar? Sí, cómo no. En el sitio web impuestos, así pegado todo, ¿no? Impuestos y tabaco .ciat.mx, así con minúscula todo, impuestos y tabaco.ciat.mx. Ahí pueden encontrar los estudios más recientes, sobre todo también en el tema fiscal y qué pasaría con las personas que fuman y que presentan una comorbilidad como diabetes, obesidad e hipertensión. ¿Qué pasaría? Y encontramos que ellos responderían más a dejar de fumar. Sí, ¿no? Gracias, doctor Luis Huesca, por estar con nosotros y compartirnos estos datos. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.